El surgimiento del águila los aztecas en el Valle de México. En el corazón del Valle de México, a partir del siglo XIV, se alzó una civilización que dejaría una huella imborrable en la historia: los aztecas. Provenientes de Aztlán, un lugar mítico en el norte, este pueblo guerrero, también conocido como Mexica, llegó al valle en busca de un nuevo hogar. Tras años de peregrinar, encontraron la señal que su dios Huitzilopochtli les había prometido: un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Allí, en un islote en medio del lago Texcoco, fundaron en 1325 la ciudad que se convertiría en el centro de su imperio, la majestuosa Tenochtitlán. Con el tiempo, Tenochtitlán se transformó en una urbe impresionante, símbolo del poderío azteca. Sus habitantes desarrollaron un complejo sistema de canales y chinampas, islas artificiales que les permitieron cultivar en el lago. La ciudad se conectaba a tierra firme mediante calzadas que facilitaban el comercio y el transporte. La vida en Tenochtitlán era vibrante. Mercados llenos de colores, olores y sabores, palacios que albergaban a la élite gobernante y templos que se alzaban hacia el cielo, testimonio de la profunda religiosidad de este pueblo. Vida cotidiana, entre chinampas y ofrendas. La vida cotidiana de los aztecas era un reflejo de su entorno y sus creencias. La agricultura, base de su economía, se desarrollaba en las famosas chinampas, un sistema de cultivo único en el mundo. Estas balsas cubiertas de tierra fértil, flotando en el lago, producían maíz, frijol, calabaza, chile y flores, elementos esenciales en su dieta. La religión permeaba todos los aspectos de su vida. Los hogares aztecas contaban con altares donde se hacían ofrendas a los dioses. Se creía que estos intervenían en el ciclo agrícola, la salud y la fortuna. La vida familiar era fundamental. Los hombres se dedicaban a la guerra, la agricultura o el comercio, mientras que las mujeres se ocupaban del hogar, la crianza de los hijos y la elaboración de textiles. La vestimenta reflejaba la posición social. Mientras los nobles usaban prendas de algodón adornadas con plumas y joyas, la gente común vestía con tejidos más sencillos. El Calpulli, núcleo de educación y sociedad. La sociedad azteca se organizaba en torno al Calpulli, un grupo de familias que compartían un territorio, un templo y un gobernante local. El Calpulli era responsable de la educación de sus miembros. Los niños asistían a dos tipos de escuelas: el Telpochcali, donde aprendían oficios, historia y religión, y el Calmecac, reservado para los hijos de la nobleza, donde se formaban futuros sacerdotes y guerreros. La educación era altamente valorada en la cultura azteca. Se enseñaba a los jóvenes a ser valientes en la batalla, respetuosos con los dioses y trabajadores en sus labores. El Calpulli también cumplía funciones sociales importantes, como la distribución de tierras, la organización del trabajo comunal y la resolución de conflictos internos. Era la base de la cohesión social y la identidad colectiva. El fuego sagrado, festividades y rituales aztecas. La religión era un pilar fundamental en la vida de los aztecas. Su calendario, compuesto por 18 meses de 20 días cada uno, estaba marcado por numerosas festividades religiosas dedicadas a sus deidades. Una de las más importantes era la ceremonia del Fuego Nuevo, que se celebraba cada 52 años. En esta ocasión, se apagaban todos los fuegos del imperio y se sacrificaba a un prisionero en la cima del monte Huixaxtlán. En el pecho abierto del sacrificado se encendía una nueva llama, símbolo de la renovación del ciclo cósmico. La religión azteca era politeísta, con un panteón de dioses que representaban fuerzas de la naturaleza, el ciclo agrícola y la vida social. Entre los más importantes se encontraban Huitzilopochtli, dios de la guerra, Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, deidad de la sabiduría y la cultura. El Hueytlatoani y la Triple Alianza, poder y política. El imperio azteca no era una entidad unificada bajo un solo gobernante, sino una compleja red de alianzas y sometimientos. A la cabeza del imperio se encontraba el Hueytlatoani, el gran orador, líder político y militar supremo. Era elegido por un consejo de nobles y sacerdotes de entre los miembros de la línea sucesoria. En el siglo XV se estableció la Triple Alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, ciudades-estado que habían unido fuerzas para derrotar al señorío tepaneca de Azcapotzalco.
Esta alianza se convirtió en la base del poderío azteca, extendiendo su dominio por gran parte de Mesoamérica mediante la guerra y la imposición de tributos a los pueblos conquistados. El imperio se dividía en provincias, cada una gobernada por un tlatoani local, quien rendía cuentas al güey tlatoani. Un panteón de deidades, creencias y sacrificios. La religión azteca se caracterizaba por su complejidad y la importancia que se le daba a los sacrificios humanos. Los aztecas creían que los dioses necesitaban alimentarse de la sangre y los corazones humanos para mantener el orden cósmico y asegurar la continuidad del ciclo vital. Estos sacrificios se llevaban a cabo en la cima de las pirámides, templos dedicados a las diferentes deidades. Los sacrificados podían ser prisioneros de guerra, esclavos o incluso voluntarios que se ofrecían a los dioses en un acto de máximo honor. A pesar de su carácter cruel, los sacrificios humanos eran vistos como una necesidad ritual para mantener el equilibrio del universo. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida azteca, desde la política y la guerra hasta la agricultura y el arte. Expansión y conflicto, forjando un imperio. El imperio azteca se expandió rápidamente a partir del siglo XV, impulsado por su poderío militar y su ambición de control territorial. Los guerreros aztecas, organizados en órdenes militares como los guerreros águila y los guerreros jaguar, eran temidos por su ferocidad y habilidades en combate. La guerra era una actividad ritualizada, donde se buscaba capturar prisioneros para el sacrificio, más que aniquilar al enemigo. Sin embargo, la expansión del imperio no estuvo exenta de conflictos internos y externos. Los pueblos sometidos, obligados a pagar tributos y proporcionar víctimas para los sacrificios, resentían el dominio azteca. Esta situación generó rebeliones y resistencias que debilitaron al imperio en vísperas de la llegada de los españoles. La grandeza de Tenochtitlán. Arquitectura y urbanismo. Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, era una ciudad de una magnificencia asombrosa. Construida sobre un islote en medio del lago Texcoco, la ciudad se conectaba a tierra firme mediante calzadas y puentes. Sus habitantes desarrollaron un sistema de canales que permitía el transporte de mercancías y personas. En el corazón de la ciudad se encontraba el recinto ceremonial, presidido por el Templo Mayor, una pirámide doble dedicada a Huitzilopochtli y Tlaloc. Otros edificios importantes eran el Palacio del Güey Tlatoani, los templos dedicados a diferentes deidades, los juegos de pelota y los mercados. La arquitectura azteca, caracterizada por el uso de piedra volcánica, estuco y colores vibrantes, reflejaba el poderío y la religiosidad de esta civilización. La caída del Imperio Cortés y el fin de una era. En 1519, la llegada del conquistador español Hernán Cortés a las costas del Golfo de México marcó un punto de inflexión en la historia del imperio azteca. Cortés, al mando de un pequeño ejército y apoyado por pueblos indígenas enemigos de los mexicas, como los tlaxcaltecas, avanzó hacia Tenochtitlán. A pesar de la resistencia inicial del emperador Moctezuma Xocoyotzin, la superioridad tecnológica de los españoles, las enfermedades traídas de Europa y las alianzas con pueblos indígenas enemigos, sellaron el destino del imperio. Tras un asedio de meses, Tenochtitlán cayó en manos de los españoles el 13 de agosto de 1521, marcando el fin del imperio azteca y el inicio de la época colonial en México. Un legado imborrable. Los aztecas en el México moderno. A pesar de la conquista española y la destrucción de Tenochtitlán, el legado de la civilización azteca perdura hasta nuestros días. Su influencia se puede apreciar en la lengua española, que ha adoptado palabras de origen náhuatl, en la gastronomía mexicana, donde se siguen utilizando ingredientes prehispánicos como el maíz, el chile y el frijol, y en la cultura popular, con festividades como el Día de Muertos, que tiene sus raíces en la época precolombina. El estudio de la civilización azteca nos permite comprender mejor el pasado de México y la riqueza de su herencia cultural. La historia de los aztecas, con sus luces y sombras, nos invita a reflexionar sobre la diversidad cultural, la importancia de la historia y la construcción de la identidad nacional.